Yo sé que la gente joven no entiende lo que nosotros decimos, porque ellos hoy tienen otra vida distinta a nosotros. O no creen. A lo mejor yo les cuento las penas que pasamos y ellos dirán, si hoy estamos, ¿cómo va a ser eso? La vida ha cambiado. Pero yo no cambio la vida con las penas que pasé por la de hoy. Entonces nos llevábamos todos bien. Compartíamos todo. Matábamos un cochino y mis padres compartían con los vecinos. Los ayudábamos, íbamos a cegar el centeno, todo eso, y los ayudábamos. Ellos no creen lo que uno trabajaba y lo que uno pasó cuando chico, porque yo, por ejemplo, me quedé sin padre a los 11 años y mis hermanas ya estaban casadas. Entonces me quedé con mi madre, pues no había dinero y entonces había que trabajar y sembrar las papas y cegar la cebada y todos los trabajos que tal, porque tampoco había para pagar un hombre para ayudar. Entonces ellos piensan como que eso no lo vivió uno, pero sí lo vivió uno. Y necesidades, o sea, privarse de comprar a lo mejor un pan porque no se podía. A lo mejor iban señoras con pescado salado de la Restinga, iban hasta 6 horas. Claro, ellas tenían pescado. Era como lo llaman ahora un trueque. Tú me das el pescado y yo te doy higos, o te doy fruta o papa. Iban al norte, plantaban pues lentejas y los granos, porque cada pueblo se daba como una cosa. Entonces en la parte norte pues plantaban lo que eran lentejas y granos, garbanzos, para supervivir, porque de fuera poco venía. A lo mejor te venía el aceite, lo que era el petróleo que lo ponías en una lámpara para alumbrarte. Para que se aprendan a valorar lo que es realmente el trabajo de nuestros abuelos, porque yo hablo por mis abuelos, ¿verdad? Y así aprende uno a ver que el dinero no se gana tan fácil, ni sale en los árboles, que hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que salir adelante, hay que luchar para poder salir adelante y aprender a valorar lo que es la economía. Venimos de esa generación, ¿verdad? Pues ellos también deberían de aprender, ir al campo y ver y sudar como nuestros abuelos sudaron. Me acuerdo que teníamos unas gallinitas y mi madre estaba deseando de que pusieran las gallinas para ir a la tienda con los huevos para comprar sardinas, para no comer siempre lo mismo. Entonces se hacía la comida con lo que se cosechaba, por ejemplo, las hierbitas del campo, hacíamos champurritos, potajitos, cosas del campo, hasta de tagarninas, y hacía mi madre potaje. Y yo me tiré a correr justo por aquellos cabezotes para abajo, porque yo, claro, tenía 16 años, y flaco, y salí a donde está el barco hoy. Y cuando llegué abajo subí por el camino que hay donde está la tiendita, ahí en las puntas hay un camino que empata para subir con el otro de acá del Barranco La Breña. Entonces subo, cuando estaba llegando al lado de la burra, yo iba viendo para arriba y veo que se desprendió otra fuga muy fuerte. Y entonces corrí por acá por los cercados. Y ahí corriendo ahí, cuando yo iba por un cercado, cayó una piedra enorme, pero me cayó como a 20 metros, cosas así, desde donde yo iba, ¿no? Y lo que escupió la tierra y todo eso me rompió la frente, la rodilla, me tumbó y me dejó como inconsciente ahí. Y ahí me recogió mi padrino Armenio, en paz descanse, el del Pozo de los Padrones, y don Pancho y don Gervasio, en paz descanse todos. Y a la burra la mataron las piedras. Yo vendí pescado. Vendí pescado porque mi padre tenía el trasmayo y entonces nosotros vendíamos pescado. Pero primero fueron las mujeres que vinieron de La Gomera, que eran gomeras todas, que venían con la cesta, pobrecitas de la Restinga, con la cesta en la cabeza. El trueque era, por lo menos, el que tenía castañas los cambiamos por higos pasados. Cuando en Frontera habían castañas, subían al Pinar y entonces nosotros siempre teníamos un cesto de higos para cambiarlos por castañas para tafeña del 1 de noviembre y para hacer las morcillas. Aquí no había unas mujeres que vendían carbón y iban al barrio y los cambiaban por habas, por todas esas cosas. ¿Ves? Porque el carbón también se hacía aquí en el pueblo del Pinar. No que pasara uno hambre porque teníamos papa y teníamos de todo, pero vino ese barco, se animaron y se fueron a buscar otra vida.
porque aquí no era sino el campo. Se levantaba uno todo el día en el campo, a sembrar, a segar cebadas, papas y todo el día en el campo, con vacas, animales que teníamos. Hacía usted un trabajo, mi marido hacía un trabajo y nadie le pagaba con dinero, sino a lo mejor le daba un chivo, o un cordero, un lechón, o cambio un saco de papas. Yo tengo papas porque plantamos. Y un cambio así, y así lo que pasaba, las cosas de antes. Yo iba con mi mamá al barrio, son del barrio, cargadas de tea. Nos levantamos temprano caminando. A usted le daba 2 o 3 tiritas con un manojito de escoba para barrer, de brezo. Nos daba los guangos, nos daba las papas, nos daba la piña de millo, nos daba las coles. Sí pasamos penas, sí pasamos penas. Hoy no, hoy bueno. Pero al mismo tiempo nos divertíamos porque no había otra cosa y éramos felices. Sí, era otra. Yo iba a buscar leña, a cocinar, pues entonces eso. Los poníamos a bailar cuando teníamos y era tarde, los poníamos arriba a bailar, en un llano arriba, a bailar. Todavía venían del campo las pobres y muchos hombres se echaban a descansar, pero ellas no. Ellas tenían que hacer la comida, ellas tenían que lavar, ellas tenían que hacer todos los quehaceres de dentro de casa. Que fueran un trabajo más suave, muy bien, porque los hombres eran de piedra y eran de fuerza. Trabajaban aún más las mujeres que los hombres. Yo me acuerdo de hasta el 75 en mi pueblo de Nisora, vivía en Nisora y no había luz. Entonces, el cambio, el salto tan brusco que fue a partir del 75, que ya empezó el agua corriente, ya empezó la luz, y entonces la cosa cambió, pero antiguamente era como África. Poco menos que una casita, baño no había, sino ya pues un goronito que hacían de pared y tal, todo. Al no haber agua, pues todo era pues... Y yo veo reportajes de África y digo, pues esto me recuerda a mí cuando yo era pequeña. Cuando llegamos a Valverde, llegamos a vivir en una cueva, porque no había otro sitio y estaba mi padre de medianero con otra gente y esa señora, que tenía algo más de dinero, pues nos prestó la cueva aquella hasta que mi padre ya pudo trabajar más y eso ya compramos la casita. En el Pinar se pasaban higos, se cogían almendras, se sembraban lentejones, que era el único pueblo que sembraba, se sembraba cebada y se sembraba centeno y lentejas. En noviembre y diciembre, y después se segaban en mayo y junio. Y las papas se sembraban en septiembre, que decía, cuando llegaba septiembre decía, el que tiene papas que siembre. Y después en diciembre era el grano, el que tiene grano que siembre. Nosotros pasamos desconsuelos porque no había pan, no teníamos galletas, no teníamos nada de lo que se tiene hoy. Pero teníamos yogur y petit suisse. Pero teníamos gocio de centeno que plantábamos, íbamos al campo. Mi madre, la pobre, moría, que hasta iba a buscar para allá abajo a medio risco, yendo para abajo para el mirador. Iba con la barriga, eso. Le empezaron los dolores a medio risco y con un saquete de comida para las vacas, para los animales. Salíamos por la mañana al campo y estábamos todo el día en el campo con los animales. Mi hermano iba, ordeñaba a la vaca, la llevaba para casa para que la otra hermana hiciera el queso y hiciera la comida, pero siempre estábamos en el campo. Antes se usaban los molinos en una piedra así y un palo así para moler el gocio. Cogió un poco de centeno de cebada, enseguida lo tostó y se arrimaba a la pobre pasando dolores del parto. Uno lo hicieron grande desde que tenía 6, 7 años, ya uno tenía que ayudar en el campo. Mi padre, para descansar, me traía al frente del Mirador de la Peña, donde está el cementerio. Hay una finca que tiene él que plantaba el millo y me llevaba para allí para que yo atajara, para que los cuervos no sacaran el millo cuando estaban haciendo. Fue a moler al molino
de la vecina que tenía ella un molino de esos para dejar gofio para los hijos. Hizo todo eso con dolores. Para después, cuando le llegó su hora, fue a dar a luz de uno de mis hermanos. Hasta traer leña del monte, de ir al monte a traer leña para cocinar en cuatro piedritas que ponían en el caldero. Gente de aquí del Pinar con un burrito cargado con lo que es el corazón del pino, la tea, que era para encender el fuego. Y al mes iban y llevaban la tea y lo cambiaban, yo me acuerdo de ver, cambiar por fruta, que era un pueblo de fruta. Tenemos vacas, ovejas, porque mi abuelo nunca quiso cabras, no le gustaban las cabras. Vacas sí teníamos, mi padre tenía como 4 o 5 vacas. Era supervivencia, era plantar, si tenía recogía cosecha comía y si no, pues poco más que pasar hambre, me contaba ella. Salir desde por la mañana a traer la hierba para las vacas o a guardar las vacas todo un día para que no comieran la higuera. Aquí en el Pinar se daba poca hortaliza porque era el sur, era seco, pero mi papá era del norte, del barrio, del pueblo del barrio, que ese fue el granero de la Isla del Hierro. Todo en el mismo lebrillo todos comíamos. Ay, mismo. Mis hermanos, venga. Sí. Mi madre se dio cuenta que yo siempre he sido un poquillo delicada para las cosas. Bueno, de antes no, de antes rayos y centellas me comía. Pero era muy pacífica, ¿no? Mis hermanos pim pam, y se dio cuenta mi madre. Entonces cuando volví a cocinar, cogía otro cacharrito y lo ponía y mis hermanos le dijeron, eso no se me olvida nunca. Dice, ¿y por qué le pones a mi hermana ahí aparte? Dice, porque ustedes son muy dragones y tu hermana estoy notando que se está quedando sin comer. Había que agarrar las gallinas, ponerlas en una barqueta, en la otra ponía, pues no había sencillo suficiente, calderos para arriba y calderos para abajo. Entonces todo eso lo subían en el burro y las vacas y veníamos de mudada para aquí abajo. Y igualmente después para arriba. O sea, era que había que cambiar, llevar todo para arriba y para abajo porque no teníamos la comodidad de tener en un sitio todo lo que se necesitaba ni en otro tampoco. Íbamos por el burro cargado, con las gallinas colgando del burro, que siempre había que llevar, aunque íbamos cargando las vacas y tocando las vacas, pero iba con las alforjas llevando, porque en el burro no cabía las cosas. Si H por ver se caía alguna fuga por Jinama, cogíamos la cumbre, bajábamos por San Salvador, derecho a Las Toscas. Era el doble camino, pero hacíamos así. Mataban los cochinitos y entonces se salaba todo porque no había neveras. Si teníamos un pescadito, hacíamos como un farol, le decíamos nosotros un farolito colgado, ahí guardábamos con una tela metálica finita como si fueran los mosquiteros. Colgábamos para que no fueran bichos ni nada y allí si teníamos pescadito lo freíamos para que durara para el otro día porque neveras no había. Y carne igual, comprábamos a lo mejor carne una vez en semana para hacer una comida. Esa semana que mataban arriba una gente que se dedicaba a eso en Tesino, en Valverde. Y llevabas el cerdo para tener carne salada, que era para hacer en los potajes, o hacías un rancho, todo era... Y después otros la ponían al sol, también otras formas de conservar la carne, porque no había neveras, no había de nada, entonces todo era más bien salazón. A veces le daban un tiro y otras veces una puñalada, no sé cómo era. Yo no me gustaba ver eso, porque era chica y no me gustaba. Entonces le cogían la sangre y la batían bien para hacer morcillas. Después los quemaban, después los raspaban y los abrían. Mi madre siempre repartía, esto llévale a la vecina Nestora, llévale a la otra vecina, llévale... Y todo, digo, Jesús, un huesito con su trozo de carne, un huesito con la vianda, porque si no les parecía mal si no se lo daban. Qué rica era esa carne de antes, de los cochinos. ¿Sí? Mi padre decía siempre, primero comen los animales y después comemos nosotros. Entonces nos echábamos el agua a los burros se revolcaban para ahí, le echábamos la comida y después cuando íbamos a la mesa, mi papá nos miraba, ¿las manos se las lavaron? Sí, eso sí, después de comer, la siesta era obligatoria. Yo recuerdo estar con mi abuelo arrendando judías y pasar don José, Armas, y mi abuelo allí conmigo. Mi padre estaba en Venezuela y le dice, tío Eusebio, vámonos, porque eso espera, el mar no, porque el mar estaba bueno para ir a agarrar viejas.
Entonces, en el momento que había una oportunidad de invierno para ir a ver si... Porque se vivía de eso. La sal, se agarraban las lapas y se ponían en vinagre para que aguantaran con aceite y vinagre. Las playas daban de todo, se da cuenta. Lo poquito que ellos sembraban, los mayores, se les daba de todo. Y a pescar, a traer las lapas, los burgajos y todo eso. Siempre el día de la Candelaria, el 15 de agosto, empezaba la primera camada de higos. Entonces, cuando vienen los higos, tú tienes que ir a coger los higos, quedarte en el campo, agarrarlos al tendar de noche, encendíamos la tea. ¿Sabes lo que es la tea? El corazón del pino. Y con la luz de la tea agarrábamos los higos pasados. Y yo estábamos, mis hermanos mismos segando y a lo mejor venía 4 o 5 personas a ayudarlos. Pues después me iba yo para casa, arrugábamos un caldrón de papas con pescado salado y veníamos y hacíamos en ese campo, tenía un mantel y ahí comíamos. Y después yo iba, ese vecino estaba segando, pues mira, mañana voy a segar, pues entonces se ayudaba de parte y parte. Antes las mujeres se trabajaban mucho. Veníamos a la casa, los hombres se llevaban de lado como los perros, y las mujeres a hacer la comida y a lavar, y ya están de los hijos, ya están de toda esa broma, ¿entiendes? Entonces, pues, Las campesinas sufrimos mucho. sí. En el año 48, que fue cuando después hicieron la rogativa a la Virgen, de sacar la Virgen de la Dehesa, a ver si llovía, y entonces cuando llegó a Valverde llovió, llegando a Cueva de Lemos en Valverde, que ahí viene la tradición ya de sacarla a la bajada, porque fue un año, pero... Me acuerdo que hubo una sequía tan fuerte que traían el agua de Tenerife. Y ahí en las paredes, en la casa de nosotros, ahí traían el agua en barco. Y eso venía en bodegas, yo no sé cómo venía, que el agua venía con el sabor a gasoil. Total que mi madre le hervía, pero el gasoil no se iba. Escaseaba el agua, no llovía a lo mejor, o íbamos a donde le dicen el pozo, y subíamos cargaditas ahí, íbamos a lavar la ropita, veníamos cargaditas con la ropa, con agua. ¿Qué vale más, yo niño, tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo niño, tu orgullosa? Aquí no producía nada, porque ya el país ya no respondía. Sí, y digo nada, pues al mirar para otro lado, a ver si encontrábamos la comida. Hombres que tuvieron que abandonar, se fueron tanto a Cuba como a Venezuela, Argentina, y ahí empezó la emigración de la Isla del Hierro. Íbamos buscando otro modo de vida, como están viniendo ahora de otro lado. Era mucho la pobreza que había, y hacer una isla pues más alejada de las capitalinas, pues más influía la pobreza. En lo que se abrió la emigración, que la abrió Pérez Jiménez en los años 50, que ya se fue mi padre, se fueron mis hermanos, pero el Hierro tenía se dice que tenía 10, 12.000 habitantes y se quedó en el año 71 con 3.500. Y la gente es que se fue así. Y el boom muy fuerte fue Venezuela. Me casé con 17 años y me fui a Venezuela y ahí me compré libros y aprendí a leer. En ese entonces habían 120 países en el mundo y yo me sabía todas las capitales, todos los ríos, donde atravesaban esto, lo otro. Y me gustaba. Lo que es la historia, me gustaba y me sigue gustando. Me gustó mucho la Patagonia, porque tenía entre Chile y Argentina, que ahí está la lana cachemir, que son las ovejas de la Patagonia, y tiene la Patagonia de lo Atlántico, del Mar Nuestro y del Pacífico, del otro lado, que es Chile y Argentina. Allí les dieron tierras salvajes,
porque nadie lo cultivaba, y les regalaron de todo tipo de animales, vacas, hasta un caballo. Le dieron gallinas, cochinos, cerdos. Venezuela la ayudó mucho porque aquí hay mucha gente que tiene, bueno, yo por lo menos yo esta casa y esta finca la hice con dinero venezolano. Y la casa donde Sandra, donde vive mi hija, fue igual. Cuando nos reuníamos 1000 bolívares, nos mandamos para acá y mi hermano me hizo ahí una casita. Compramos ahí unos pedacitos. Y eso ya vine yo tarde, que yo me vine muy tarde, porque cuando yo vine cambié a dos pesetas por bolívar. Pero en el año 83 estaba a 33 pesetas por bolívar. Era mucho, era mucho. 1 millón eran 33 millones aquí. Yo iba a la escuela descalza y cuando hacía mucho calor y mucho el pecaba el calor, yo iba descalza por los lados de los caminos, pisando las hierbas para que no me pecara el sol. No nos podíamos permitir el lujo de comprar leche de fórmula. Bueno, pues si pasarías tú mal para comprarle la leche de fórmula. Entonces optamos por criar una vaca. En aquellos tiempos eran 40.000 pesetas por una vaca, que más o menos una novillita bien, y después a otra que se la daban en 20. Entonces siempre decimos que empezamos con media vaca, porque esa vaquita era lo más feíta que podía haber, pero empezamos con la vaquita fea, mal, y nos dio un ternero, los daba leche para la niña, no les importaba que fuera bonita o fea la tal. Pues ahí empezamos. Íbamos arriba a ordeñar ahí a salir del monte, venía con esas lecheras de leche a hacer queso. Yo llegué a hacer hasta 12 kilos de queso, antes se embarcaba el queso. Ahora no, antes no había cooperativa. Lo más gratificante es recoger los cultivos que tú mismo has sembrado, porque cuando tú ves el campo que lo siembra y va brotando, aquello te llena, te emociona, te pone súper chévere, como decimos nosotros. Sí, tiene futuro, pero el futuro tiene que ir junto. No puedes decir agricultura por un lado y ganadería por otro, tiene que ir en conjunto. Y sobre todo lo nuestro, que al ser ecológico tienes que plantar y criar. Entonces es un círculo que si no cierras ese círculo no puedes, porque tú dices, sí, compro. Es que yo ahora mismo, yo sé lo que come mi ganado. Yo no le puedo echar pesticidas, no le puedo echar piensos compuestos. Si le echas algo que no le echamos, porque le echamos grano al pasto, eso es lo que se come en los veranos. Entonces tenemos que hacer ese círculo cerrado de agricultura, ganadería juntos. Envidias y políticas que habían, ¿se da cuenta? Si usted a lo mejor hablaba de un partido y aquel hablaba de otro, le cogían odio y los mayores le daban sote, los falanges que venían aquí a dar porra. Y entonces los pobrecitos se escondieron en esas cuevas. Dejaron la casa principal de sus padres y se escondían. Pero entonces habíamos muchos que los queríamos a ellos porque eran buenos. Y entonces nosotros, cuando pasábamos por donde estaban escondidos ellos, le llevábamos nuestra comida. Digo, pasado lo que podíamos. Mi madre, con 14 años, que me lo contó a mí, vio como en este pueblo se quiso matar a un hombre, fusilarlo, y llevaron a todo un pueblo, que ustedes ya lo sabrán esto, llevaron a toda la gente abajo al cementerio. Y entonces la Guardia Civil decía, y la falange, eran los falangistas de este mismo pueblo, no eran de otro pueblo, de aquí mismo. Entonces llevaban a la gente al cementerio y le decían, cuando oigan el tiro, ustedes se tiran. Y mi madre ahí en el Gurugú, mi madre, mis abuelos, todo ahí. Y entonces estaba escondido, era don José Zamora, el mejor periodista que tuvo la isla del Hierro. Y ahí está su retrato, está ahí. Entonces,
¡pah! Lo mataron, sonaba la campana, ¡pam! Hasta que llegó la madre. Entonces la mamá de don José Zamora la llevaron y dijeron, cuando sienta el tiro, cáigase al suelo. Entonces ella dice, cobardes, levántense, pila de cobardes, dijo la señora. Y mi madre tenía 14 años cuando vio eso. Pues esas cosas hay que recordarlas, eso es historia. Que los niños lo sepan. Que los niños sepan, que estas criaturas sepan lo que se vivió, lo que se pasó y la facilidad y la gloria que ellos tienen hoy en día para disfrutar. Uno le cuenta a ellos lo que uno vivió y no lo cree. O ir a buscar basa para los colchones. Hoy hay mucha comodidad y ellos piensan que eso no fue posible. Yo se lo cuento a mi hija, a mis nietas, pues sí, es como le cuentas un cuento, pero no. Eso hay que vivirlo. Yo lo pasé bien, con las miserias y todo, pero éramos felices a nuestra manera, sí. La juventud de hoy en día no valora lo que tiene, porque tienen un tesoro en la mano y no lo saben valorar. Y todo es pide y la madre y el padre, aquí está, pide y aquí está. Y eso es un daño muy grande que se le hace a un hijo. Aunque no lo crean, el hijo se lo debe ganar. Mis hijos se lo ganaban cuando me traían notas a mi casa. Y yo les daba lo que me pedían, ¿verdad? Les dábamos. Pero primero las notas. Sin notas no había nada. Si nosotros no sembramos papas y sembrábamos cebolla, ¿de qué comen ustedes? Sino de nosotros. Y ellos tienen que hacer por algo. No echarse la vida por ahí al garete, digo yo. Perdonen que yo no sé hablar. Yo hablo a mi modo de ser, porque no me enseñaron a hablar, ¿entiendes? Pero la juventud de hoy no piensan sino en divertirse, esto para mí lo veo mal. Desde que eso la culpa que tienen los padres que no hicieron lo que hicieron nuestros padres a nosotros. Claro. Que déjalos que hagan lo que quieran. Esto es un cambio como de la noche al día, en todo. En todo veo yo que es un cambio muy grande. Pues sí, señor. En las noches de verano, cuando yo se ha ido el frío, para contemplar la noche hay que dormir bajo de un pino. Y verás cómo la luna abre su propio camino, colándose entre los ramos y haciendo sombra a los nidos. Y las estrellas se asoman como si fueran postigos. Y al mirar tanta belleza te vas quedando dormido. Y te despierta la gente que pasa por el camino, porque llega un nuevo día y hay recogida de higos. Y empiezas a trabajar con un fuerte sol bravío y vuelves a descansar bajo la sombra de un pino. Esa es una de mis vivencias.